Sonora Audiolibros presenta Amanece en Belchite, de Jaime García Simón. Primera parte. Capítulo 1. Miriam se encogió. Aquella noche la tormenta sonaba aterradora, como si presagiase algo terrible. Los relámpagos iluminaban el firmamento de manera brutal, mientras se hacía esperar el rugido del cielo, como si éste se estuviese resquebrajando del mismísimo techo del universo, que parecía que de un momento a otro se podía venir abajo. Si el fin del mundo tenía que venir, como tantas veces había sido vaticinado por múltiples culturas, la niña estaba convencida de que sería en un momento como aquel. El agua caía de manera tan abundante que los desagües a duras penas podían llevar a cabo su labor. Era una noche para meterse bajo las mantas y no asomar la cabeza. La única luz que iluminaba algo la habitación era la de una vela que, con su tímida llama, creaba sombras en la pared al moverse. Sus peluches de bebé, a los que tantas y tantas noches había dormido abrazada, no parecían tan adorables al reflejarse en ellos los relámpagos e iluminar sus maliciosas caras durante un instante. Daba la impresión de que la miraban con rostro lúgubre cada vez que la luz de la tormenta les alcanzaba y parecían tramar algo en su contra. La corriente eléctrica hacía más de media hora que no funcionaba cuando Miriam escuchó un extraño ruido en la habitación contigua a la suya. Era una pequeña salita de estar con un sofá, una vieja televisión y estanterías repletas de libros. Parecía como si algo estuviese raspando las paredes. Le resultó un sonido extraño, pero ella pensó que debía de estar haciéndolo su perrita Nolly, que se había quedado dentro de la casa e intentaba salir. Era un eco leve, muy despacio, y tapándose con las mantas de la cama todo el cuerpo, a excepción de la cara, porque tenía frío, se puso en pie y comenzó a caminar hacia la pared, de donde parecía que provenían los ruidos, intentando averiguar de qué se trataba. Miró de reojo a aquellos muñecos que descansaban en una vieja mecedora, junto con sus muñecas de porcelana, esperando que al llegar el día los depositasen en su lugar habitual, encima de la cama. Si no fuera por el miedo que sentía, juraría que a cada paso que daba se iban girando para no perderla de vista, pero sabía que esa sensación solo estaba en su cabeza. La imaginación es el poder más increíble y asombroso que posee el ser humano, lo que nos ha permitido evolucionar hasta el mundo moderno en el que vivimos, pero no siempre es beneficiosa. Si le ofrecemos una situación un poco comprometida, con poca luz y una buena tormenta con rayos y truenos, tendremos un gran caldo de cultivo para que ésta campe a sus anchas, ideando cosas raras y malévolas que nos inquieten. Todo tiene sus aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Miriam percibió que el suelo estaba helado. Se sentía muy vulnerable en aquel momento, sin apenas luz y con la tormenta descargando con toda su furia. Cuando estaba a medio metro de la pared, se quedó quieta frente a esta para ver si escuchaba algo, pero le costaba apreciar de qué se trataba, así que decidió acercarse más hasta pegar la oreja en ella. Los ruidos eran continuos y casi rítmicos, como si arañasen una y otra vez el muro que había a poco más de un palmo de su cara, pero desde el otro lado. Escuchó un ensordecedor trueno que la hizo estremecer, aunque ni mucho menos tanto como cuando Nolly comenzó a ladrar desde fuera de la casa. Giró la cabeza hacia la ventana de donde procedían los ladridos, abriendo los ojos al máximo. En ese instante, y sin dejarse llevar por el miedo que empezó a manifestarse en su cabeza, respiró hondo y volvió despacio la mirada hacia la pared, asombrada por la revelación, apoyando la oreja para intentar descifrar qué era aquel sonido y cuál su procedencia. Al principio no lo localizó, pero poco a poco volvió a dejarse notar.
Sample complete. Ready to continue?